Kahara no podía apartar la mirada mientras gateaba hacia él, con su cabello blanco cayendo sobre sus hombros como hilos de seda en la pinambre. Celeste se movía con esa gracia felina, sus ojos brillando con picardía, acercándose. Él le devolvió la sonrisa, sintiendo un calor que lo envolvía como una manta. Extendió la mano y le colocó un mechón suelto detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron un poco más de lo previsto en su mejilla. Han pasado 2 años y todavía no puedes resistirte a esa mirada, ¿verdad? Sonrió, ligera y juguetona, pero algo más profundo brilló en sus ojos. 2 años, y sigues pensando que soy yo la que no puede resistirse. Se le escapó una risa suave, de esas que rara vez mostraba a nadie. Sin embargo, allí, con ella, se sentía natural. Envuelto en ese momento de tranquilidad lejos de las sombras de la ciudad, sentía que era una vida que no merecía, pero que moriría por conservar. Recordó sus primeros días, lo reservada que había sido, escéptica ante cada palabra que decía, siempre diciéndole que no se encariñara. Él no la había escuchado, por supuesto. Cada vez, había ido desmoronando esos muros, ofreciéndole pequeños gestos de cariño, con la esperanza de que ella viera la sinceridad que él apenas creía tener. Se suponía que era solo un capricho pasajero, una pequeña distracción, pero mientras ella se apoyaba en él, sus dedos trazando círculos en su brazo, supo que la excusa era ridícula. Se había enamorado de ella por completo, y no le importaba quién lo supiera. A juzgar por la forma en que ella dejó que sus dedos se demoraran, supo que ella también se había enamorado, aunque no lo dijera. Su mirada se dirigió a su estómago, a la pequeña y suave curva que hablaba de una vida que no se había atrevido a imaginar, un futuro que no habían planeado. Se llevó la mano al vientre y su voz se suavizó. ¿Sabías qué? Hoy sentí una patadita del bebé, susurró, solo un poquito, como si me estuviera avisando que ya estaba aquí. Tragó saliva, sintiendo una extraña mezcla de asombro y miedo. Puso su mano sobre la de ella, sintiendo su calor, como si ese pequeño latido latiera bajo su palma. Ambos sabían la verdad, ninguno podía decir con certeza quién era el padre, pero a él no le importaba. Había tomado su decisión el día que la eligió, y eso significaba elegir también a esta niña. Con sangre o sin ella, esta era su familia. No me importa, ¿sabes? Murmuró, con la voz apenas un susurro. Estoy aquí, para los dos. Su mirada se suavizó y, por un momento, vio algo parpadear allí, una esperanza en la que ella no se atrevía a creer. Miró hacia otro lado, avergonzada, como si mostrar demasiado pudiera romper la ilusión. Suspiró, bajando la mirada. Durante mucho tiempo, pensé que estaría aquí para siempre, que esta vida era todo lo que había. Su voz se fue apagando, casi demasiado baja para oírla, luego lo miró, ahora un poco más firme. Pero tú haces que sea fácil soñar, Kahara. Casi te olvidé eso. Había una punzada en sus palabras que la impactó más profundamente de lo que probablemente imaginaba. Él quería ser quien cambiara su destino, quien la sacara de esta vida y le diera algo real, algo en lo que ambos pudieran creer. Y ahora, con un hijo en camino, esa necesidad ardía aún más fuerte en su interior. Pero no eran solo sueños lo que lo harían realidad, necesitaba dinero, dinero de verdad, y eso significaba correr riesgos que normalmente no tocaría. Se removió, con el peso de su último trabajo apoderándose de él. Pensar en ello le revolvía el estómago, un miedo que no podía ignorar. Era una tarea que pocos aceptarían, liberar a Legarde, el líder del Sol de Medianoche, de las mazmorras malditas de miedo y hambre. Los oficiales prometieron una recompensa lo suficientemente grande como para financiar su escape de esta ciudad, para comenzar una vida lejos de aquí, una vida libre de sombras y juegos desesperados. Pero esta misión era algo que solo un necio intentaría. Sin embargo, cuando miró a Celeste, imaginó su futuro, el peligro era algo que tendría que enfrentar. Debió haber notado el cambio en su expresión. Su voz era suave. ¿Qué pasa? Dudó, no quería decírselo, pero sabía que ella descubriría cualquier excusa. Siempre lo hacía. Solo un trabajo, dijo, intentando mantener la calma. Un trabajo grande. Pagaremos lo suficiente para finalmente salir de aquí, a un lugar tranquilo, donde no haya que andarse con rodeos para sobrevivir. Entrecerró los ojos, su mirada penetrante. Un trabajo grande, querrás decir peligroso. Quizás, admitió, cubriéndola de ella con su mano y apretándola suavemente, pero vale la pena, por nosotros, y por el bebé. Intentó mantener la voz firme. Esta vida, no tiene por qué ser todo lo que hay. Me aseguraré de que así sea. Bajó la mirada,
con expresión desgarrada. Había aprendido a sobrevivir, a mantenerse a salvo aferrándose a todo lo que encontraba, aunque fueran solo restos. Pero la esperanza era peligrosa. Y allí estaba él, ofreciéndole la oportunidad de creer en algo más. Una leve sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Creo que ya no sé tener esperanza, Kahara, no como tú. Se inclinó, apoyando su frente contra la de ella, con voz suave. Entonces, déjame tener esperanzas para ambos. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, él vio su vulnerabilidad, esa faceta de ella que había mantenido oculta todo este tiempo. Tenía miedo de creer en él, pero él veía que lo intentaba. Ella susurró, su voz apenas más fuerte que un suspiro, solo, regresa a mí, ¿de acuerdo? No dejes que te maten por culpa de tus sueños. Dejó escapar una pequeña sonrisa triste, alzando la mano para apartarle un mechón de pelo detrás de la oreja. Por ti, por mi hijo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Haría lo que fuera. Nada ahí abajo me da más miedo que la idea de perder esto. Ella negó con la cabeza, intentando contener una sonrisa, pero la preocupación en sus ojos no desapareció. Por un instante, se ablandó por completo y extendió la mano para acariciarle la mejilla con los dedos. Eres un tonto, lo sabes. Pero, eres mi tonto. Bajó la voz, casi una súplica. No hagas que me arrepienta de esto, Kahara. Tomó su mano, presionándola contra sus labios, intentando anclarse en ese momento, para llevar consigo el recuerdo de su calidez y su esperanza. Lo haría por ella, por su hijo, por la vida que podrían tener juntos. El fracaso no era una opción. Cuando él se levantó para irse, ella sostuvo su mano, con la mirada firme, enmascarando el miedo que él sabía que ella sentía. Volverás, no. Kahara se detuvo en la puerta y se giró para dedicarle lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Tengo que hacerlo. Aún me debes esa vida tranquila, ¿recuerdas? Ella rió suavemente, negando con la cabeza, pero la tristeza en su sonrisa persistió mientras él se daba la vuelta para marcharse. Al salir al fresco aire nocturno, el peso de las mazmorras ya lo oprimía. El miedo le arañó las entrañas, pero el recuerdo de su sonrisa, su mano apoyada en el estómago y la frágil esperanza en sus ojos lo impulsaron a seguir adelante. Por ella, por ellos, se enfrentaría a las profundidades del mismísimo infierno. Pero incluso al adentrarse en las sombras, Kahara desconocía lo que le aguardaba en las entrañas de las mazmorras. No se trataba de una simple guarida de peligro ni de una prueba de sangre y coraje. No, la misma piedra bajo sus pies latía con una antigua maldición, tejida por dioses que jugaban con las vidas mortales por diversión. Cada pasillo resonaba con susurros de vidas ya arrebatadas, cada sombra albergaba horrores que ninguna mente humana estaba destinada a comprender. Podría abrirse camino hacia la vida que soñaba, o él también se convertiría en otra víctima atrapada en las implacables fosis de las mazmorras del miedo y el hambre.